Bien, nuevamente que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con una lectura en esta noche, agradeciendo a Dios por la vida que nos regala y la oportunidad que tenemos de reunirnos de forma virtual, así como también en las reuniones presenciales que ya iniciamos. La lectura de este día vamos a tenerla en Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Vamos a pedirle la oración de inicio luego a Carlitos, por favor. Dice en la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Bien, vamos a darle el tiempo a Carlitos para que nos dirija en palabras de oración para iniciar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento. Vamos a orar, Señor Jesús, en esta noche. Gracias te damos porque nos permite estar, Dios, aquí pues reunidos virtualmente una vez más y poder, Dios, aprender algo diferente. Jesús, en esta noche, gracias te doy porque tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor,
es grande, es maravillosa, Jesús. Gracias porque nos has amado. Gracias, Señor, porque nos has instruido y nos has dado, Señor, paz en nuestras vidas, paz interior, Señor. Paz, Señor, que el mundo no la pueda, pero que tú, Señor, la das a todo aquel que se rinde ante ti, Jesús. En esta noche, pues, vengo ante ti, venimos ante ti, Señor, para poder aprender algo diferente, para poder saber más, Señor, sobre las cosas, Señor, que tú tienes, Padre Santo, y que podamos, Señor, entender, Señor, que en este mundo hay cosas que quizás, Señor, al hombre no le es permitido saber, pero tú, Señor, tu misericordia, Dios mío, es grande, que nos estás haciendo revelar los secretos, los ocultos de tu corazón, Jesús. Gracias por ello. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Carlitos, por dirigirnos en palabras de oración. Pues bien, bienvenidos a Gaby y a Udiel, que ya se nos unieron a la reunión. Agradecemos al Señor por la vida que Él nos presta. Como decíamos, es una bendición realmente poder reunirnos de esta forma y poder sobre todo compartir una meditación de la palabra del Señor, nuestra manera de hacer estudios, y que gracias a Dios a través de la tecnología nos permite llegar, ¿verdad?, hacia sus hogares. Bien, en este día, hermanos, el tema del que vamos a tratar es los profetas actuales. ¿Existen actualmente? Y este quizás sea un tema bastante polémico hoy en día, ya que si ustedes observan en cualquier canal cristiano que ustedes busquen o en los medios de comunicación cristianos como la prensa escrita, tanto la prensa digital, el tema de los apóstoles es bien común. Justamente hoy, en estos días en los cuales hasta en Estados Unidos se ha surgido la campaña electoral, ¿verdad? Hasta en medio de todo esto, este tema de los famosos apóstoles y profetas ha salido a la luz una vez más. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad durante estos días de ver en redes sociales una grabación donde aparece la señora Paula White. Paula White, si ustedes no la han oído antes mencionar, ella es una pastora y evangelista estadounidense quien asume tener dones proféticos, ¿verdad? Y hoy en medio de esta campaña electoral en la cual el Partido Demócrata, debemos recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, el bloque evangélico ha sido muy apegado al presidente Trump y ellos pues le han dado mucho respaldo. Ahora, en medio de todo esto, quizás mucha gente ha sacado a relucir sus pasiones religiosas y en Estados Unidos como que política y religión siempre han estado de la mano, como de hecho en muchos países pasa, ¿verdad? Y ante el hecho de que hoy estaban perdiendo en las elecciones, de repente aparece esta señora y empezó a decir, ¿verdad?, que a ella se le había revelado que habían demonios que estaban tratando de robarse o secuestrar la elección. Y ella empezó a ordenarle a los ángeles, dijo ángeles de Sudamérica y de África, que llegaran a Estados Unidos a luchar contra las hordas demoníacas que estaban tratando de secuestrarse la elección. No nos extraña, ¿verdad? Ella ha sido la consejera espiritual del presidente Trump y ella es un representante del movimiento conocido como la tercera ola, de esta línea de pensamiento cristiana, vamos a darle ese título por ahora, en la cual creen que hoy en día hay profetas de la misma forma en que había en la época del Antiguo Testamento y apóstoles, tal como se dieron en la época de Jesús. Seguramente ustedes conocen amigos porque de hecho aquí en el país han habido diferentes ministerios que también tienen conexiones con este tipo de grupos que creen en la actualidad de los apóstoles. Y grupos como los ministerios Ebenezer, que tienen su sede en Honduras y de ahí se han expandido hasta acá, como los ministerios Elim de Guatemala, al cual pertenecen grupos de música cristiana como por ejemplo Miel San Marcos, o incluso hay otros grupos quizás más famosos que a nivel mundial que también pertenecen a esta línea de pensamiento como Bethel Music o incluso los famosos cantantes de Hillsong, quienes también son ahora parte de iglesias neopentecostales que defienden lo que se conoce como la nueva reforma apostólica. Quizás para entrar dentro de este tema tendríamos que decir que
este movimiento es relativamente reciente en muchos sentidos, ¿verdad? Aunque siempre dentro del ambiente evangélico han habido gente que le ha gustado los títulos, que ha amado aplicarse a su propia vida, que no se conforman como ser pastores o evangelistas, sino que quieren ser llamados profetas, apóstoles o algún otro título. Este movimiento es de por sí reciente. Sí, hermana de Hillsong, ¿verdad? Ellos son uno de los ministerios de tercera ola más impactantes. De hecho, Hillsong se separó el año pasado o antepasado de las Asambleas de Dios. Ellos tenían, eh, su pastor general era el superintendente de las Asambleas de Dios en Australia, pero ellos gradualmente fueron creciendo y estableciendo filiales y fueron divorciándose de la doctrina pentecostal clásica de las asambleas de Dios y fueron adoptando esa línea que se conoce como neopentecostalismo e incorporando en sus creencias muchas ideas diferentes que chocan con la doctrina bíblica que ellos habían recibido, ¿verdad? Así que se separaron y hoy tienen este tipo de grupos. Pero veamos, hermana Gaby, veo que está por ahí. ¿Ha oído usted alguna vez de algún profeta en esta época o de un apóstol, más bien de alguien que se diga apóstol hoy en día? Creo que quizás Gaby no me escucha, pero Degni, Carlitos, ¿usted alguna vez ha visto? Gaby dice, el apóstol Zúñiga, dice, bueno, ¿verdad? Ese es más un personaje algo folclórico de nuestro medio, pero saben que sí hay personas en las que reclaman para sí de forma absoluta el título de apóstoles y ellos piensan que si alguien quiere tener un ministerio de éxito debe estar bajo la cobertura de ellos o no tiene respaldo. Ellos creen que la unción desciende de Dios hacia ellos y de ellos esa unción desciende hacia aquellos que le siguen o son ministros dependientes de él, pero que si rompen con él se salen de la cobertura y ya no están bajo el respaldo de Dios y de hecho van a fracasar. Esa es la manera en que a veces ellos piensan, ¿verdad? Bien, en el pasaje que nosotros leíamos para iniciar Segunda de Pedro, en ese capítulo 2 nosotros vemos, y ese mismo pasaje se repite en el capítulo 1 de Judas en cierta forma, nos habla de que los últimos días estarían marcados por falsos profetas, gente que amaría el dinero, gente cuyo Dios es el vientre, gente que no respetaría las potestades superiores y trataría de darle órdenes a los mismos ángeles. Y hemos visto tanto de este movimiento hoy en nuestra época que ya no nos asombra, ¿verdad? ¿Han oído ustedes cantantes, por ejemplo, como Cristín Di Clario o cantantes, hay un cantante brasileño que suele ser así, ¿verdad? Que en medio de sus conciertos empiezan a desatar ángeles, enviar huestes y cosas así. Esos son manifestaciones de este tipo de práctica que no son correctas. ¿Cuándo se inicia este tipo de creencias? Pues fíjense que los fundadores de este movimiento generalmente se considera Peter Wagner o Wagner como el fundador. Él era un catedrático del Seminario Teológico de Fuller en Pasadena, California, no pentecostal originalmente, pero que empezó con ciertas ideas. Él es el creador de la famosa guerra espiritual, ¿verdad? Él creó este concepto de guerra espiritual. Y también podemos encontrar a John Wimber, quien sí era carismático de tercera ola. Recuerden que dentro del movimiento pentecostal se han ido dando diferentes olas, ¿verdad? Y la tercera ola es aquella que se dio en iglesias que originalmente no eran pentecostales, pero empezaron a vivir la experiencia de hablar en otras lenguas, de los dones del Espíritu. Y por lo tanto empezaron a creer esto. Y muchas iglesias se incluyeron dentro de esta, pero lastimosamente fueron desviándose de las doctrinas. ¿Cuáles son algunos de los distintivos que este movimiento de la nueva reforma apostólica tiene? El primero de ellos, ellos consideran la restauración del ministerio quíntuple. En Hechos capítulo 4, perdón, Efesios capítulo 4, del versículo del 11 al 13, nosotros leemos que Pablo dice que Dios mismo constituyó, o él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si ustedes observan, ahí se mencionan 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es a esto que se le conoce como el quíntuple ministerio. Y ellos creen que por mucho tiempo
la iglesia estuvo olvidada de estos 5 ministerios, pero que a partir de 2001 Dios inició lo que se conoce como la segunda era apostólica, en la cual todos los dones ministeriales, incluyendo el don de profeta o el ministerio de profeta y de apóstol, fue restaurado. Entonces, la primera característica de este movimiento es esa. Creen que esos ministerios han sido restaurados para nuestra época. Una segunda característica es la famosa teología del dominio, y ustedes lo habrán podido ver en esta época. Por ejemplo, en la Biblia Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, en la teología del dominio se fundamenta en Génesis 1:28 sobremanera, donde Dios le dice a Adán y Eva, señoread en la tierra y sojuzgadla. También en pasajes como Salmo 8, del 6 al 8, donde dice que Dios ha puesto, le hiciste al hombre, dice un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, basados en pasajes como esto y en Santiago 3:7, donde dice que el hombre ha logrado dominar a todas las otras creaciones de Dios, ellos consideran que la iglesia debe gobernar ahora. Jesucristo dijo que Él vendría y en su segunda venida Él establecería su reino de 1000 años. Pero en esta teoría del dominio se enseña que la iglesia debe gobernar ahora. Por lo tanto, aquí en Latinoamérica han surgido bastantes partidos políticos aparentemente evangélicos, pero de línea neopentecostal o con esta idea de la nueva reforma apostólica. Así, por ejemplo, hoy Brasil tiene un presidente que se identifica como evangélico, pero los que lo han llevado al poder han sido sobre todo el movimiento neopentecostal. En Estados Unidos tenemos al actual presidente que ha sido apoyado por este tipo de movimientos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos buscan llegar al poder para desde ahí tener influencia en todas las áreas de la sociedad y gobernar ahora, impidiendo que se establezcan ciertas leyes o imponiendo ya desde el poder otras leyes que favorezcan a las iglesias, sobre todo a sus grupos y a sus ministros, ¿verdad? Entonces ellos no buscan un reino venidero, sino que buscan instaurar el reino de Dios ahora, aquí en la tierra. Otra de sus creencias controvertidas, jóvenes, es la de la famosa guerra espiritual o demoníaca. En estos grupos se considera generalmente que, perdón, la tierra está dividida en diferentes reyes o señoríos de demonios, ¿verdad? Y que cada país tiene su demonio asignado. Por lo tanto, cuando alguien va a una nación que evangelizar, ellos tienen que atar al hombre fuerte, declararle la guerra espiritual al espíritu que gobierna en ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacen? Muchas veces hacen caminatas de oración que en sí no tienen nada de malo, buenísima la idea. Otros tienen ideas más extrañas como hacer cartografías espirituales, ¿verdad? Podrían dividir nuestro país en departamentos y descubrir qué demonio o qué cosa domina en cuál departamento o en cada ciudad y tratar de atarlo antes de evangelizar. Otros podrían recurrir al hecho de andar en aviones y rociar aceite u orar desde el aire para supuestamente reprender, atar demonios o liberar determinado lugar. Son ideas raras que se poseen dentro de este movimiento y también quizás la gota que colmó el vaso, eh, sí, parecería algo de ciencia ficción, como dice la hermana Degni, ¿verdad? Más de una película rara que de la realidad, pero no hay un sustento bíblico para esto, sino que ellos simplemente lo practican. Ahora, quizás la cosa más peligrosa con este movimiento, porque quizás esas cuestiones de la guerra espiritual, aunque malentendidos generan un problema, casi sería risible si no fuera por la creencia que ellos tienen de que hay revelación extrabíblica. Para ellos el canon de la Biblia, o sea, la Biblia no está cerrada. Ellos creen que Dios continúa dando revelaciones a sus profetas y a sus apóstoles y que éstas tienen la misma autoridad que la Biblia. Y ese sí es un gran problema porque la palabra del Señor dice que no podemos ni agregarle ni quitarle a lo que Dios ha dejado. Entrando ahora en materia, ¿cuáles? Ahora, ¿hay profetas en nuestra época? ¿Sí o no? ¿Qué podríamos decir? Denny, ¿usted qué piensa? ¿Hay apóstoles en nuestra época y profetas? Según lo que
he aprendido todo este tiempo, ¿verdad? Enseñanza es que no, que los últimos profetas que hubieron fueron los que caminaron con Jesús y que ahora que ya nadie quiere tener un nombre así como de humildad, sino que ya quieren llamarse que salmistas, que apóstoles. Ya no hay humildad en las personas que dicen que quieren servir a Dios. Entonces, creo que no, ya no hay. Los últimos fueron los que convivieron con Jesús. Correcto, excelente, Denny. Como Denny lo decía, profetas en el mismo sentido que el Antiguo Testamento ya no hay. En el Antiguo Testamento era una profesión u oficio el ser profeta. Dios llamaba a estas personas para ser profetas profesionales, digámoslo así, ¿verdad? Y ejercer esto. En el Nuevo Testamento sí vemos personas que tenían dones proféticos y uno de los dones del Espíritu es el don de profecía. Creemos que los dones siguen vigentes, como pentecostales que somos, creemos que el don de profecía sigue vigente. Pero una cosa es tener el don de profecía y que Dios nos revele algo, y otra es que alguien vaya a ser profeta todo el tiempo. Ahora, de por sí, el hecho de que en Judas y en Segunda de Pedro se nos diga que hay profetas falsos, significa que Dios también tiene gente verdadera que tiene el don de la profecía, incluso en esta época. Entonces, porque haya billetes falsos, no andamos quemando todos los billetes verdaderos, ¿verdad? Creyendo que ya no hay billetes verdaderos. Claro que hay, pero no en la misma forma en que el Antiguo Testamento lo hacía, donde un profeta era profeta todo el tiempo, en todas las circunstancias, como un oficio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede hoy en día es que Dios tiene este don de profecía y lo ejecuta cuando Él necesita comunicar algo en su iglesia, pero nunca en contradicción a la palabra. Y segundo, hay gente, hermanos, que vive, dizque profetizando todo el tiempo, que cada vez que vamos a orar, Dios tiene que haberles dicho algo cada día, porque si Dios no les dijo nada, entonces hay algo malo, ¿verdad? Esto más se pareciera a la adivinación, a prácticas espiritistas que no vienen al caso. Como dice hermana Gaby, esto es algo que se da muy común dentro de las iglesias proféticas y esto se presta a grandes errores doctrinales, grandes errores de práctica. Luego vienen creyendo cosas que no son, ¿verdad? Qué triste cuando de repente eh, generalmente en este tipo de iglesias, como dice nuestra hermana Gaby también en sus comentarios, si ese día nadie le dijo nada a nadie en profecía, como que no sirvió. No hubo manifestación de Dios. Pero la verdad es que Dios todo lo necesario para nuestra salvación ya nos lo dijo en la Biblia. La Biblia es perfecta, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante. Y andar buscando consejo de un pseudo profeta por cada cosa de la vida se parece más a la lectura de cartas, la lectura de manos o a la adivinación del horóscopo, lo que sea, ¿verdad? Y no son prácticas correctas dentro de la iglesia. Eso esclaviza a la gente, ¿verdad? Es como que si hoy en día la gente ha confundido el término profeta con lo que es un medium espiritista al que le preguntan cosas. Y muchas iglesias, sobre todo iglesias proféticas, lo que tienen son medium espiritistas disfrazados de profetas engañando a la gente. Esto puede sonar duro, pero también las iglesias pentecostales debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Porque no somos ajenos a este tipo de problemas que se dan. Y la verdad, sí, como señala hermana Denny en sus comentarios, es terrible porque la gente siempre dice, suele hablar, dice el Señor, dice el santo o cosas así, ¿verdad? Y eso es un gran pecado porque en la ley de Moisés, cuando alguien hablaba en nombre de Dios, pero era de su propio corazón, la pena para esto era la pena de muerte. Dios ve como grave tomar su nombre en vano. Entonces, si Dios no nos ha dicho nada, no tenemos que hablar. Y no, ya no hay profetas de oficio en esta época. Hay personas a las que Dios en ocasiones les concede el don de profecía. Pero no es que alguien va a tener ya ahí en su casa, ¿verdad? Consulte a la profeta tal para que le diga el futuro, para que le revele lo que Dios ha dicho. No, la Biblia es más que suficiente para revelarnos la voluntad de Dios. Ahora, si vamos a hablar de que hay profetas o que hay apóstoles, perdón, en esta época, tendríamos que considerar los requisitos bíblicos. Hoy en día, ustedes oyen de profetas como de gente que se llama, por ejemplo, apóstoles. Quizás el caso más famoso de estos días, bueno, los hermanos decían el apóstol Zúñiga, pero eso es un caso bien particular, hasta gracioso.
También hoy en día, por las noticias, hasta en el medio secular, el famoso apóstol Guillermo Maldonado, ¿verdad? Y otras personas como Benny Hinn, que han tomado autoridad hasta apostólica o profética, y muchos otros más que se declaran Ana Méndez. Y basta con encender el canal Enlace y van a ver un montón de gente que dice, ahora vamos a escuchar al profeta tal, ahora la profeta tal, al apóstol Ronnie Chávez, a fulano de tal. Y hay un montón de gente que se está declarando. La pregunta será, ¿merecen este título de apóstoles? ¿De verdad, bíblicamente, pueden ser considerados como tal? Entonces, tristemente, sí, como lo señala Gaby nuevamente, incluso dentro de iglesias como las Asambleas de Dios, esta herejía está entrando. En algunos países, sobre todo de Sudamérica, esta ola neopentecostal es tan fuerte que hoy en día pastores de nuestras asambleas de Dios están declarando ser apóstoles, están declarando ser profetas de oficio. Y esto, hermanos, no puede ser así. Debemos guardar la sana doctrina. Y es que la nueva reforma apostólica está invadiendo iglesias de todo tipo, pentecostales y no pentecostales, sobre todo iglesias independientes que no están afiliadas a ninguna denominación. Pero veamos qué nos dice la Biblia. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado un apóstol según la Biblia? Porque al fin de cuentas no importa lo que ellos piensen que son, importa lo que la Biblia dice que son, ¿verdad? Eh, Hechos 1, del 20 al 24, nos da el primero de esos requisitos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Notemos los primeros requisitos que se nos menciona. Cuando muere Judas, porque él se suicida, dice la palabra del Señor que ellos querían, ellos estaban pensando elegir a un sucesor para Judas, ¿verdad? Recuerden que los 12 apóstoles de por sí su número era simbólico. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, Dios eligió a 12 hombres para que ellos fueran los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entonces, del Israel físico. Hoy, bajo el nuevo pacto, nosotros vemos a Jesús llamando a 12 apóstoles para que ellos fundaran el nuevo Israel espiritual que era la iglesia. Todo es un simbolismo, no por gusto o no en vano eran 12. Eran 12 tribus de Israel. También Dios para el nuevo Israel llama 12 apóstoles que representen precisamente a esto. Entonces, como solo quedaron 11 con la muerte de Judas, Pedro decide, ¿verdad?, elegir a uno más, pero los requisitos que pone es que para que pueda ser contado como apóstol tendría que haber sido una persona de las que anduvo con ellos. Dice acá, desde que cuando Jesús entraba, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el momento en que fue recibido arriba luego de su resurrección. Entonces, ese es el primer requisito. Él dice, vamos a elegir uno, pero debe pasar esto. A estar con nosotros desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús resucitó y ascendió al cielo. La pregunta en todo esto sería, estos señores que hoy se declaran profetas, ¿anduvieron con Jesús desde que Jesús se fue bautizado? ¿Vieron cuando Jesús sufrió su muerte y pasión, cuando Jesús fue sepultado, cuando Jesús resucitó y cuando Jesús ascendió a los cielos? Porque si no estuvieron con él y vieron su ministerio con sus propios ojos, no fueron testigos oculares de esta verdad, entonces ninguno de ellos tiene autoridad para declararse apóstol de Jesucristo. Me preguntaría entonces si personas como Ronnie Chávez, como Guillermo Maldonado, como muchos otros más que hoy se declaran profetas, habrán estado ahí, ¿verdad? La respuesta es obvia, no lo estuvieron. Eso pasó hace 2000 años. Por lo tanto, ninguno de ellos reúne este requisito que Pedro da y que la palabra registra para ser un apóstol. Nunca vieron al Jesús resucitado, ni vieron al Jesús siendo bautizado, ni estuvieron con él dentro de su ministerio. Por lo tanto, un verdadero apóstol debe ser un testigo ocular
del ministerio de Jesús. Esto descalifica a cualquier persona que quiera declararse apóstol hoy en día en esa misma categoría que los 12. Nadie cumple este requisito ya. Entonces, el segundo requisito es bien claro bíblicamente. Marcos capítulo 3, versículo 3 y 14. Nos dice la palabra del Señor en Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, observamos acá la segunda característica. No solamente haber estado en la época de Jesús, haber vivido con él desde su bautismo hasta su resurrección y ser testigo de la resurrección, sino que el segundo es haber sido llamado directamente por Jesús en persona. Hoy en día, todos aquellos que ejercemos un ministerio, sabemos que Dios realmente nos ha llamado para ejercer tal cosa, pero jamás se nos va a ocurrir declararnos apóstoles porque a ninguno de nosotros se nos ha parecido el Jesús físico. No vino Jesús en persona caminando a mi casa y me dijo, te voy a llamar como apóstol. No, los 12 tuvieron un privilegio especial. No es que tuvieron una visión, no es que soñaron que iban a ser apóstoles, sino que Jesús personal y directamente lo llamó para tal oficio. Esta gente hoy en día podría argumentar que ha tenido sueños y visiones, pero eso no cuenta en este caso, porque un apóstol debe haber sido llamado directa y personalmente por Jesús, no de ninguna otra manera. Y esto otra vez descalifica a todos estos apóstoles por falsos apóstoles, porque ninguno de ellos estuvo en la época de Jesús, ni Jesús los ha llamado de una forma tan clara y personal como a los demás, ¿verdad? Debe ser un llamado directo, no a través de ninguna otra forma, no soñando, no de ninguna otra forma particular. Entonces, en ese sentido no reúnen, ¿verdad? Y hay muchas características quizás que debería reunir un apóstol, pero solamente me voy a enfocar en estas tres. La primera dije, haber estado con él desde su bautismo hasta su resurrección y ascensión. Segundo, haber recibido un llamado directo, personal y exclusivo de Jesucristo para desempeñarlo. Ninguno de estos lo cumple. El tercero, nosotros lo vemos en Mateo capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Bueno, y luego comienza, ¿verdad? Pero la clave está en el 1. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Luego de la venida del Espíritu Santo que confirmó a estos 12 en su poder, usted nunca va a leer que un apóstol se paró enfrente de alguna persona y le decía, en el nombre de Jesús, sé sano, y que esta persona no sanara. Todos los casos que la palabra del Señor registra, nosotros vemos a los apóstoles sanando a todos, todo el tiempo, de toda enfermedad o de cualquier cosa que fuese. Ellos nunca fallaron en hacer esto. Hoy en día usted ve montones de este tipo de gente, ¿verdad? Que ellos que se declaraban, ¿verdad? Usted va, por ejemplo, a Guatemala y ve ministerios como el de Cash Luna, por citar ejemplo, que muchas veces sus mismos cultos y sus aparentes milagros son chistes en muchos sentidos, ¿verdad? Barreras invisibles, gente que cae si se quiere acercar a él. Pero me llamó la atención en cierta ocasión una persona que estaba ahí y él trató de botarla y la señora se le paró y le dijo directamente, no, a mí no me puedes sugestionar con eso, ¿verdad? No me puedes hacer. Y pues ahí él tuvo que irse avergonzado y solo le dio risa, ¿verdad? Trataron de reírse de ella, pero no funcionó. A veces pone su Biblia, como dice, y de aquí no pasan. Otras veces personajes como Benny Hinn, ¿verdad? Agarran el saco y empiezan a pegarle a la gente y al que le van pegando se cae o hacen montones de otras cosas. Claro, las manifestaciones de Dios, yo no digo que cuando usted recibe la presencia del Espíritu Santo, usted no va a caer de rodillas o no va a caer como impactado ante su presencia.
Pero mucho de lo que pasa en este tipo de iglesias es una burla de la verdadera obra que, que Dios hace. Otra vez vi hasta algunos actos bastante repugnantes. Por ejemplo, había un pastor africano, ¿verdad? Que él tenía su botella de agua pura y se la ponía y decía que para bendecir a la gente iba a escupir sobre ellos y venía la gente y la gente se abría la boca y él les escupía el agua que estaba tomando de la botella, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas raras dentro de la iglesia y muchas de las cosas que dicen que es del Espíritu Santo en realidad son payasadas, en realidad son blasfemias contra el Espíritu, porque lo único que hacen es poner en ridículo la obra del Espíritu Santo. Hay algo que debemos entender, que es que el Espíritu Santo es ordenado y por todas esas rarezas, como dice, la palabra del Señor es cierto, dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero libertad del pecado, libertad de Satanás, libertad del error. Ahora, no quiere decir que porque el Espíritu Santo es libertad me da autorización de rarezas como pasa en algunas iglesias que de repente las hermanas empiezan a dar tantas vueltas que enseñan hasta su ropa interior y quedan tiradas en la iglesia, de gente que pasa vomitando en el culto, que hace caos y desorden. La palabra también dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Por lo tanto, usted y yo que hemos recibido la influencia o el bautismo en el Espíritu Santo y hemos hablado en lenguas en algunas ocasiones porque creemos que esto es real, nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es ordenado y no nos obliga a hacer cosas raras. Disfrutamos de su presencia, disfrutamos de su poder, pero esa aún hay una gran diferencia entre lo que es la llenura del Espíritu y lo que es una posesión demoníaca. Cuando es el Espíritu Santo hay orden, hay paz, hay libertad. Usted no pierde el control ni los sentidos. Pero cuando hace, los que lo obligan a hacer todo ese montón de disparates muchas veces son los malos espíritus. Y hay gente que confunde tres cosas. Mire, en esto de las manifestaciones espirituales debemos ser cuidadosos porque hay tres fuentes: Dios, Satanás y el mismo espíritu humano. Hay gente que lo que está recibiendo no es el Espíritu de Dios, sino que reciben espíritus de engaño que los están llevando a hacer cosas absurdas y ridículas para avergonzar o poner en duda la verdadera obra del Espíritu Santo o para mantenerlos engañados, ¿verdad? Hay otros, por ejemplo, que no es ni Dios ni son los demonios, sino que es el desorden mental de muchas personas que, por ejemplo, cuando ven una manifestación de este tipo, ya van programados para empezar a hacer cosas raras y lo hacen por pura emoción, como dice Gaby, puro emocionalismo. Incluso fíjese que hace poco oía, y me van a disculpar por lo que voy a hacer esta parodia, pero oía a alguien, ustedes han oído, por ejemplo, los programas que pasan del hermano G. Ávila o del otro predicador que lo sustituyó, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención cuando veo en redes sociales que hasta las mismas palabras que Gigi Ávila decía cuando hablaba en lenguas, repiten esta gente. Y de repente oía a alguien que empezaba a hablar y cada vez que quería reafirmar lo que estaba diciendo, empezaba con su Samalaya Soja y repetía textualmente todos, literalmente palabra por palabra de lo que él decía. Eran cosas que había aprendido y que cuando quería reforzar lo que estaba diciendo para darle una supuesta autoridad divina, pretendían hablar en lenguas. Y hay muchos hermanos que hacen exactamente eso hoy en día. No es ni de Dios, no es ni del diablo, sino que su mismo espíritu humano, su misma alma humana, falsificando las manifestaciones del Espíritu Santo. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, hermano. Que alguien le dé un mensaje en lenguas no significa que viene de Dios. La palabra del Señor dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No podemos creer todo lo que alguien venga, el santo dice esto, o que alguien empiece a hablar en lenguas y después finja traducir. Muchas veces la gente ha visto cosas y luego va y le empieza a sacar los pecados a otra persona diciéndole, el Espíritu dice esto, y la verdad es que no ha dicho nada. Debemos ser muy cuidadosos. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento para poder distinguir cuando algo viene de Dios, cuando viene del diablo y cuando la gente está inventando, ¿verdad?
Entonces necesitamos pedir el don de discernimiento, más que el don de lenguas que todos lo desean. Necesitamos don de discernimiento para evitar caer en los errores en los que muchos grupos, sobre todo pentecostales, están cayendo, ¿verdad? Repito, no significa que ya no hayan dones espirituales. Claro que hay dones espirituales. Dios sigue siendo el mismo, pero también tenemos que ser cuidadosos, porque así como Dios ha introducido dones verdaderos, el diablo es un gran engañador y él también puede crear milagros, falsificar dones y hacer cosas para traer burla sobre la iglesia. Y como decía alguien por ahí, por todas esas rarezas es que a veces la gente del mundo nos mira, nos critica y se burla, sobre todo de nosotros los pentecostales, porque ven esas rarezas que no vienen necesariamente de Dios y luego piensan que todos somos así. Debemos ser muy cuidadosos. Entonces, repito, 3 señales bien claras para distinguir a alguien como apóstol y que la gente de hoy no cumple. Primera, haber estado con Jesucristo desde que él inició su bautismo hasta el momento de su resurrección y ascensión, como dice Hechos 1, 20 al 24. Ninguno de ellos lo tiene. Segundo, que hayas recibido un llamado directo y personal, no a través de sueños, no a través de alucinaciones, ni que alguien me dijo Dios te quiere para apóstol. No, Jesús en persona debe haberle dado el llamado, como dice Marcos 3, 13 al 14. Y tercero, sus milagros no van a fallar. ¿Por qué los milagros de los apóstoles nunca fallaban? Sino que cuando ellos decían al paralítico, levántate, y el paralítico levantaba. Primero porque Dios tenía una intención fundacional con esos milagros. Dios estaba mostrándole a toda la nación que el viejo pacto había pasado y que el nuevo pacto iba a ser establecido. Dios estaba mostrándoles que la ley con todo su anterior efecto había caducado y que ahora venía un ministerio del Espíritu mucho más poderoso. Y eso hizo a través de los apóstoles. Ahora, el hermano Carlos dice, y en el caso de Pablo, ahora, sí, hay algo que mencionar acerca de Pablo. Miren, que Pablo en muchos sentidos es mi héroe. Excelente misionero, gran teólogo, maestro de la palabra, líder increíble. Casi que todo el ideal de un cristiano. Usted puede ver a Jesucristo como perfección y luego quizás arriba de los demás apóstoles usted va a encontrar a Pablo en cuanto a atributos cristianos, conocimiento y todo lo demás. Pero primero, Pablo nunca fue parte de los 12 para empezar. Ustedes pueden ver que los 12, ellos fueron llamados y cuando hubo que sustituir a alguien, fue llamado de esos que estuvieron con ellos desde el principio. Y así ustedes pueden ver que se llamó a Matías, quienes había estado con ellos. Luego, más adelante, Dios tiene el propósito de llamar a Pablo. La pregunta, veamos cuáles de estos requisitos tiene Pablo. Vamos por favor a Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Son palabras de Pablo contando su experiencia y Pablo dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Note esto. Pablo cumple uno de los requisitos aquí para empezar. El primero de estos es que, sí, es cierto, él no estuvo con Jesús dentro de su ministerio físicamente. Él no vio a Jesús cuando él fue bautizado ni estuvo con él sus 3 años y medio de ministerio. Pero recuerden que en Hechos 1:20 al 24 lo establece que los apóstoles deberían ser testigos de la resurrección como requisito primero y luego ser llamados directamente por Jesús. Pablo no tuvo un sueño. Pablo no tuvo una visión en el sentido de algo irreal que puede ver en su mente. Jesús en persona se apareció a Pablo físicamente. Por eso dice Pablo que él es como un abortivo, algo que pasó fuera de tiempo, porque ya Jesucristo había ascendido a los cielos, pero de forma milagrosa Jesús en persona se aparece a él, el Jesús físico, y le hace un llamado directo a él, porque usted vea las palabras que le dice, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, aparición física, no simple visión, no simple sueño. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti.
Recuerden que Pablo ya estaba vivo durante el ministerio de Jesús y obviamente él agarró odio por el evangelio porque él había visto muchas de las cosas que pasaron. Pablo estaba vivo durante el tiempo de crucifixión de Jesús y a Pablo no le iba a caber duda de que Jesús había resucitado, perdón, porque Jesús se le aparece personalmente a él. Entonces sí, Pablo fue testigo de Cristo resucitado. Pablo vio una manifestación real de él, fue llamado directamente por Jesús. Entonces cumple el primero y el segundo requisito, aunque no haya andado con él, porque dice aquí que Jesucristo mismo le enseñó. Pablo dice en una de las cartas, ¿verdad? En Gálatas, él habla de que cuando él conoció a Jesús, dice que él no fue directamente con los que tenían reputación al evangelio, sino que él se fue a aprender directamente de Jesús. Y Pablo estuvo años alejado antes de ser llamado predicador o apóstol, porque Jesucristo mismo vino y le enseñó. Y de esto lo corroboramos a través de la historia que Pablo relata en Gálatas como de Hechos. Pablo, lo que los demás apóstoles vivieron 3 años y medio, Pablo lo vivió personalmente después de su conversión y luego de ser sanado con Jesucristo mismo enseñándole. Imagínense qué fuera de tiempo esto, qué extraordinario lo que Jesús hizo por él. Y la tercera característica también la reúne Pablo. Sus milagros fueron infalibles. Nunca Pablo anduvo orando por alguien y, ay, mire, hija, fíjese que quizás no le alcanzó la fe para su milagro, ¿verdad? Hoy no he orado muy bien, no. Pablo era el tipo de persona que dice que de él y de Pedro se dice que la gente hasta que con la sombra de Pedro se sanaban, pero de Pablo dice que hasta le mandaban a pedir las prendas de vestir, sus pañuelos, y que al ponerlos sobre los endemoniados se iban los demonios y que al ponerlos sobre los enfermos se sanaban los enfermos. Pablo usted lo puede ver reprendiendo enfermedades como la disentería, o cuando una serpiente lo muerde, ni siquiera se muere, sino que Dios cumple su palabra de preservarlo y él solo se sacude la serpiente y ya. Los milagros eran el sello de su ministerio y cumplió con los otros 2 requisitos. No fue de los 12, pero él fue un caso excepcional. Así que es bien interesante, ¿no? El apóstol Pablo, su ministerio. Pero sí, hay que aclarar algo. Pablo no fue de los 12 apóstoles, sino un caso especial y excepcional. Pero de hecho, fíjense que en Hechos 12, del 1 al 2, se nos dice que Herodes, queriendo destruir a la iglesia, mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y sin embargo, ya no se nos dice que allí se volvió a sustituir a otro para que completara el número de los 12. Esto solo se dio una vez en el caso de Matías. Pero a Jacobo ya no se le sucedió porque allí empezó a fallecer uno por uno los del grupo de los 12. Y cuando ellos murieron, nunca se buscó sucesores para ocupar esos puestos. Como dije, era un simbolismo. Por ejemplo, en Apocalipsis 21 del 12 al 14 se nos dice de que la Nueva Jerusalén está hay 12 puertas que llevan los nombres de las 12 tribus de Israel y hay 12 columnas que son los apóstoles del Cordero, estableciendo ese simbolismo entre el Israel físico y el Israel espiritual que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, su número no era antojadizo, era un número simbólico que representaba una nueva verdad. Por lo tanto, no podían ser más que 12, ¿verdad? Porque así como fueron 12 tribus en el Israel físico, literal o étnico, así también en el nuevo Israel, que es la iglesia, estaría fundada sobre 12 hombres que anduvieron con Dios. Entonces, con Dios en la carne, con Jesucristo. Es por una razón específica que hay 12 y es por esa misma razón específica que todos los que hoy se dicen apóstoles son farsantes. Allá en son de escarnio a veces se les llama apostolobos, ¿verdad? En vez de apóstoles, porque a veces lo único que buscan es ovejas, pero para quitarles la lana, ¿verdad? Y no hay a veces otra razón detrás de todo esto que el mismísimo dinero. Ahora, lo que dijo el hermano Carlos en su pregunta sobre Pablo es quizás una de las objeciones que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, y Pablo, pues él no era de los 12, pero era apóstol, sí, pero ya explicamos que el caso de él fue excepcional. Y pues, si se fija, en Apocalipsis 21 del 12 al 14 nos dice que habían 13 puertas con 13 apóstoles, solo habían 12. Y recordemos que Pablo no formaba parte de ese grupo original, ¿verdad?
Ahora, hay otra razón. ¿Qué pasa cuando ellos nos dicen, sí, pero aparte de Pablo, en la Biblia hay a otras personas a las cuales se les llama apóstoles? ¿Será cierto esto? Sí, es cierto. Por ejemplo, a Bernabé se le llama apóstol también, juntamente con Pablo. Y también en Romanos 16:7 nosotros vemos a Andrónico y Junias, un hombre y una mujer a los que se les da el título de apóstoles también. La pregunta sería, bueno, ¿y ellos eran apóstoles como los 12 o como Pablo? No, tampoco lo eran de la misma categoría. Hay que entender, hermanos, que la palabra apóstol viene de apóstolos, una palabra hebrea griega, perdón, que significa enviado. Por lo tanto, usted puede encontrar que a veces se dice que ciertas personas eran apóstoles, como Junias, o como Andrónico, o como Bernabé. Incluso en una ocasión a Lucas, Pablo lo incluye dentro de este mismo grupo. Pero es porque la iglesia primitiva, luego de los 12, comenzó a darle ese título de apóstoles a los predicadores itinerantes que iban a supervisar las iglesias. Por ejemplo, Pablo establecía una iglesia, él tenía su sede, digamos, por ejemplo, en alguna iglesia madre, y luego él enviaba a alguien a plantar una iglesia, o él mismo plantaba una iglesia, pero él tenía que ir a otro campo a fundar otra. Entonces, cada cierto tiempo, él enviaba a enviados, digámoslo así, valga la redundancia, enviados apostólicos para que fueran a esas congregaciones y verificaran la disciplina. Así es como Pablo se enteraba de los problemas que se daban en las iglesias, como en el caso de Corinto lo refleja, ¿verdad? Que dice, he sabido por los de Cloé que hay divisiones entre ustedes. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Los representantes que envié están diciéndome que vienen tal cosa, que ustedes están haciendo esto mal. Entonces, a estos enviados de los apóstoles a supervisar las congregaciones, se les empezó a llamar así también, pero eran evangelistas itinerantes. También eran, si le quisiéramos decir así, eran apóstoles en sentido limitados, porque eran enviados, y eso es lo que significa apóstol. A los misioneros se les comenzó a llamar apóstoles también, ¿verdad? Aquellos que cumplían labores misioneras, aunque ellos mismos no fueran del grupo de los 12. Eran, digámoslo así, apóstoles en sentido limitado, no en sentido pleno como los 12. Por lo tanto, si alguien quisiera hoy en día decir que es misionero, que es apóstol, perdón, tendría que ser un misionero enviado a los no alcanzados, donde la palabra de Dios no ha sido llevada. Allí es un enviado. Y en ese sentido, toda la iglesia es apostólica, ¿verdad? Porque toda la iglesia ha recibido ese mandato de ir a las naciones y predicar el evangelio. Pero que alguien venga y diga, yo soy apóstol, y no se refiera solo a que es misionero, sino que se refiera a que es igual a los 12, es una herejía, es un error y va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? ¿Qué es lo que usted le podría decir a alguien que le dice, mire, pero la iglesia está fundada sobre los apóstoles, por lo tanto la iglesia debería tener apóstoles hoy en día? Así, por ejemplo, hay grupos como los mormones, que uno de los argumentos que utilizan es que las demás iglesias son falsas porque no son igual a la iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús tenía apóstoles y hoy no hay iglesias que tengan apóstoles. Bueno, antes le funcionaba, ¿verdad? Hoy los evangélicos neopentecostales le han comido el mandado a los mormones, porque hoy tienen más apóstoles los evangélicos que los mormones, que solo tienen 12. Entonces, pero antes era uno de los argumentos que usaban, pero ¿de verdad son necesarios o de verdad respalda la Biblia que haya esto? Quiero que me acompañe, por favor, a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y con esto vamos concluyendo. Dice la palabra del Señor, Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, dice acá que sí, los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ahora, yo le pregunto,
¿qué es lo primero que hace en la construcción de una casa? ¿Qué es lo que pone primero? ¿Las paredes y el techo o los fundamentos? La respuesta es obvia, ¿verdad? El fundamento, los cimientos se ponen primero. Cristo es la principal piedra del ángulo. Él es inamovible. Sobre él se fundamenta. Luego vienen las bases o el fundamento. Y de acuerdo con Efesios 2:20, los apóstoles y profetas fueron el fundamento, es decir, las bases sobre las cuales se construyó la iglesia. La pregunta es, ¿cuántas veces pone las bases o el fundamento usted? ¿Será que va a pasar construyendo los fundamentos toda la vida? No, usted los pone una tan sola vez. Entonces, este mismo versículo de Efesios 2:20 destruye también de paso la idea de que hay apóstoles y profetas de oficio en esta época. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época del fundamento. Ellos y sus enseñanzas fueron el fundamento sobre el cual la iglesia se basó. Así tenemos la Biblia que ellos nos dejaron, ¿verdad? En las cartas de Pablo, las epístolas de Pedro, de Juan, establecieron el fundamento. Pero puesto ese fundamento, ya no podemos poner otro fundamento. Por lo tanto, los profetas actuales no son profetas en ningún sentido. Desde los apóstoles para acá, la iglesia ha sido construida como un nuevo templo de Dios y ahí está usted como un ladrillo y ahí estoy yo y vamos construyendo y levantando la casa de Dios. Pero el fundamento fue puesto una sola vez y para siempre. Y ese fundamento fueron los apóstoles y profetas. Por lo tanto, Efesios 2:20 descarta toda posibilidad de profetas ahora. Ya no estamos poniendo fundamentos. Entonces, ahora, ¿quién cumple la función del profeta? Aquel que advierte. Hoy hemos malentendido el término profeta creyendo que es alguien que vaticina, adivina o predice el futuro. Eso es un brujo, eso es un adivino. Los profetas a veces lo hicieron, pero la característica principal de los profetas fue de denunciar el pecado, llamar al pueblo al arrepentimiento cuando iba mal, refrenar su idolatría y acusarlos. Sí, hoy en día hay gente que hace esto. Pastores, maestros, evangelistas cumplen esta labor profética cuando denuncian el pecado, tanto el pecado del gobierno como el pecado de la iglesia, el pecado del pueblo. Es una labor profética. Es una labor apostólica la que hace aquel que va a las naciones y predica, nuestros misioneros. Pero ellos no andan necesitando que los declaren apóstoles ni pidiendo que se les venere. Como el hermano preguntaba, ¿y qué hay con el don de profecía? Lo explicábamos hace unos minutos, ¿verdad? Que el don de profecía creemos que está vigente. La palabra dice que no menospreciamos la profecía, pero luego añade, escucharlo todo, retener lo bueno. Que una persona tenga el don de profecía no es lo mismo que sea un profeta de oficio como en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver cómo algunos profetizaron, ¿verdad? Como cuando Pablo iba a viajar a Jerusalén, aparece a Agabo y le da una profecía y le dice, así dice el Espíritu Santo. Y él se ata y dice, así van a atar al dueño de este cinto. Y se había atado con el cinto de Pablo. ¿Hay don de profecía en la iglesia? Sí, hay don de profecía, pero debemos ser muy cuidadosos. Ya no hay profecía infalible al mismo nivel que la Biblia. Todo lo que nos digan debemos medirlo con la palabra de Dios, que es la Biblia. Y esa es la diferencia entre los apóstoles de antaño y los que se dicen apóstoles ahora. Porque lo que decía el apóstol Pedro y Pablo y lo escribían inspirados por Dios es infalible, es palabra inerrante y suficiente. Pero lo que estos hombres dicen a veces son desfachateces que contradicen la misma Biblia. Ahí, por ejemplo, andaban, por ejemplo, en el caso de este señor Cash Luna, se burlaban de él porque él decía que era Jehová Junior, porque todos nosotros teníamos la semilla de Dios y que somos dioses. Así, por ejemplo, vemos figuras como Joel Austin de la iglesia de Lakewood, que más se dedican a la confesión positiva y muchas otras cosas de la prosperidad, a declarar y decretar como si tuvieran la autoridad. Fraudes como Guillermo Maldonado y otros falsos profetas y apóstoles, ¿verdad? Ana Méndez, en fin, híjole, la lista de nombres sería bárbara. Gente que utiliza el nombre de Dios. Y miren, yo recuerdo que cuando vino empezó un huracán, la esposa de este señor, la profetisa Ana Maldonado, hasta había dicho, ¿verdad? Que ella se empezó y pidió que fueran a tirar hasta la Santa Cena al mar, ¿verdad? Para que
ya no llegara hasta ahí el huracán, y el huracán pasó y dañó toda la ciudad, ¿verdad? Le ordenaron que se fueran los espíritus detrás de los huracanes. No, los huracanes no son malos espíritus, ¿verdad? Nos hacen daño pero son un mecanismo natural de una tierra caída como esta y que hasta ayuda a enfriar el planeta y tienen muchos otros beneficios. Pero imagínense qué rareza llega esta gente, o lo que les contaba al principio con esta señora Paula White, que invocando ángeles de Sudamérica y de África para que fueran a pelear a Estados Unidos para que ganara el presidente Trump. Ridiculeces, absurdos que se cometen en nombre de Dios. Hermanos, debemos ser muy cuidadosos y no abrazar cualquier herejía de moda que venga, porque lo que hacemos es hacer chiste, convertir en burla el evangelio. Debemos ser muy cuidadosos. Y por eso mucha gente nos mira y dice, es que los evangélicos son tontos, es que los evangélicos son supersticiosos. Qué gente más ignorante. Y a veces no quieren saber nada porque piensan que todos somos así, porque ven a estos que no entendiendo la Biblia, teniéndola en la mano, no pueden discernir. Seamos muy cuidadosos con esto, hermano, y que por culpa de nosotros nunca se blasfeme del Espíritu Santo, la verdad. Miren, hermanos, hoy en día hay iglesias completas que son cesacionistas. Cesacionismo significa que ya no creen que los dones estén vigentes para nuestra época, sino que piensan que ya caducaron con la época de Jesús y los apóstoles. Y muchas veces esta gente creen en eso porque han visto los excesos que se dan en nuestras iglesias y dicen, no, eso no puede ser de Dios, eso no puede ser de Dios. Y nosotros mismos somos los culpables de la incredulidad que muchos de ellos tienen, porque nosotros mismos no respetamos las manifestaciones del Espíritu Santo, porque permitimos fuego extraño en el altar del Señor y manifestaciones que no son de Dios. Hoy hay gente defendiendo eso de la risa santa, eso del vómito santo, tantas otras cosas que se caen la gente al suelo con convulsiones y hacen montones de rarezas, extravagancias, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría y sobre todo a la palabra. Ahí vamos a encontrar el remedio para todas estas herejías. Bien, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Este es el momento para hacerlas. Preguntas, dudas, comentarios, algo que no les haya quedado claro. Dígame, hermano. Ahí voy yo, ahí voy yo. No, tal vez un comentario, pastor. Creo que lo que le he comentado casi varias veces, es que la iglesia, lastimosamente, muchos hermanos en la iglesia tienen demasiada ignorancia al respecto de eso. Fíjese que a mí me pasó un caso hace unos años con un joven de la iglesia que de repente se me acercó, un joven de la iglesia, que de repente se me acercó y me dice, mira, me dice, ¿en qué parte de la Biblia menciona lo del círculo de sal? Y yo me quedé así, ¿qué onda? Dije así. Mira, acerca de la sal, yo he leído que somos la sal del mundo y que la sal sirve para dar sabor y si no, pues va a ser tirada y para ser pisoteada y eso. No, pero es que donde hay un círculo de sal y te meten en medio para orar por vos, y yo, ¿qué ondas? Y así, entonces fue eso. ¿Por qué? Porque a él le habían dicho las hermanas del ministerio de intercesión, y estoy haciendo comillas, del ministerio de intercesión le habían dicho eso, que él, para limpiarlo tenía que entrar al círculo de sal y que no sé qué, porque las hermanas eran vaso. Entonces, y toda cosa esta. Eh, Conocí otro caso, pastor, y este fue bastante grave, donde un amigo que no es cristiano se me acerca y me dice, mira, me dice, vos que decís que sos cristiano, me dice todo así, va, porque obviamente ellos nos tratan como a todos por igual, lastimosamente, pues. Uh-huh. Y me dice, ¿vos qué pensás de esto? Me dice, el profeta le dijo el pastor que era profeta de la iglesia, le dijo a una señora que decía el santo que se tenía que casar con su hija cuando esta niña tenía como 16 años. Entonces vino la señora y como el santo decía eso, se la dio. Se permitió que se casaran y todo. Creció la hija más joven de esta señora y el pastor le dijo que decía el santo que tenía que casarse con su segunda hija, que esa era la indicada.
Entonces, y la señora se quedó ya así, ¿verdad? Entonces, dice mi amigo, ¿vos qué le dijeras a esta señora? Y así, claramente yo le digo, mira, yo le dijera que vaya a la policía y ponga la denuncia por violación a una menor. A una menor le digo yo, porque eso no es de Dios, eso es así. Lastimosamente, la ignorancia que nosotros, la ignorancia que mucha gente en la iglesia tiene por no leer la palabra del Señor o por no estudiar las escrituras, es tan grande, pastor, que está llevando a cometer muchos errores, por los cuales muchos, como decía Gaby, no quieren llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que todos somos iguales. Era un comentario, pensando en voz alta, pastor. Sí, tiene razón, ¿verdad? Cuando le salga un loco de esos diciéndole, mire, dice Dios que me dé su hija, denúncielo, ¿verdad? Por andar queriendo corromper menores. O sea, qué triste y qué fraudulentas son algunas cosas. Pero lo más triste es que siempre va a haber gente que va a creer en esto. Y por causa de ellos, el nombre del Señor es vituperado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Con todo esto y nos dé sabiduría. Y como usted dijo, hay mucho anti-intelectualismo dentro del movimiento pentecostal. Hay gente que piensa que estudiar es malo, hasta le dicen, ¿verdad? La letra mata, pero él no se refería a eso definitivamente cuando Pablo dijo eso, ¿verdad? Él era un erudito en la palabra. Simplemente el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entrega a la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta o quiere hacer algún comentario. Ok, pues bien, espero que haya podido ser de bendición este tema para cada uno de ustedes y que podamos afirmarnos en la verdad y entender lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Recuerde, ya no hay apóstoles en esta época, hay apostolobos, gente que busca su dinero, gente que busca enriquecerse con el evangelio y gente que está amante de los títulos. Ese es el gran pecado que nosotros tenemos. Así que, como dice el hermano por ahí en un comentario que ha puesto, ¿verdad? En el chat, este conocimiento que nosotros tenemos ahora, compartámoslo con otros para que no caigan en este error. El hermano mencionó las hermanas del ministerio de intercesión. Yo le llamaría ministerio de brujería, porque eso de andar construyendo círculos protectores, círculos de sal, de lo que sea, son prácticas de la brujería, ¿verdad? Nunca ha habido nada. Yo nunca veo a Jesús haciendo círculos, ni a los apóstoles, ni a nadie. Y pues eso, cuando alguien me dice vaso, pues malo, yo pienso que muchas veces se comportan como dice Pablo, estos son vasos de ira, dice, porque muchas veces esta gente lo que hace es falsificar el mensaje. Mucho cuidado con andar escuchando a todos estos falsos profetas. Tenemos la palabra, esa sí es segura, esa es infalible. A ella escuchemos. Hermano, Dígame, hermano Kevin. tengo una petición. Quisiera que oraran por mi primo que quedó en coma luego de un accidente ahora en la mañana. ¿Cuál es el nombre de su Está primo? muy grave. Elman Osvaldo Menéndez. Ok, Osvaldo Menéndez. Muy bien, vamos a orar por él. Gracias por habernoslo dado. Con gusto oramos por él. De hecho, en este momento agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y vamos, les invito a que Pastor, podamos orar. ¿Sí? Pastor, igual quisiera que nos ayudaran a orar por Wilmer Martínez. Él es un líder explorador del Ministerio de los Exploradores que ha trabajado con la zona, gran amigo mío del destacamento Leones. Y él está gravísimo, gravísimo ahorita en esos momentos. Está igual debatiéndose entre la vida y la muerte. Y pues, igual si lo podemos poner en oración, por favor, sería Claro. genial. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra petición de oración? Porque vamos a orar acá por ellos y les invito a que sigamos orando en nuestras casas por ellos cuando hagamos nuestras oraciones personales y en la iglesia también nos acordemos de orar por ellos, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra petición? Ok, oramos entonces. Le invito que ahí donde está incline su rostro. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos diste de reunirnos con mis hermanos. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra que siempre llega a tiempo
y aún fuera de tiempo para derribar todo argumento que se levante contra la obediencia a Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no nos permite perdernos, porque a pesar de las herejías, de los errores y de todas las modas teológicas que amenazan a la iglesia en esta época, Señor, tú nos das luz a través de la Biblia, tú nos das luz a través de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor, que tú deseas un pueblo ferviente, estudioso de la palabra, no un pueblo antiintelectual, no un pueblo que renuncie a pensar, no un pueblo que sea perezoso al estudiar la palabra, sino un pueblo que te busque y entienda tu ley y conozca tus mandamientos, Padre. Gracias por este conocimiento de la palabra. Asimismo, en esta hora venimos delante de ti para pedirte con humildad, Señor, creyendo que tú eres bueno. Tu palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos la dará. Por eso nos unimos para pedirte una dádiva de tu gracia, de tu misericordia. Pedimos por la vida y la salud de nuestros hermanos Wilmer Martínez y Osvaldo Menéndez, Señor. Hermano Osvaldo está en coma, ha pasado por un proceso difícil, pero en tus manos lo ponemos, Señor. Sabemos que para ti no hay nada difícil, Señor, que tú lo puedes levantar y sacar de todo eso si es tu voluntad. Por eso ponemos su vida en tus manos y te pedimos que hagas la obra, Señor. Lo que los médicos no pueden hacer, lo que la ciencia no puede hacer, todo eso tú lo puedes hacer. En tus manos está. Ponemos la vida de Osvaldo, Señor, para que tú hagas según tu voluntad perfecta en él, Señor, y puedas traer paz y consuelo a su familia en medio de este trance horrible por el que están pasando, Señor. Tú conoces. No solo te pedimos por la salud de él, sino también de su familia, que levantes ese ánimo, que les deje esperanza y les permita depositar su confianza en ti y en tu soberana voluntad, Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Pedimos por Wilmer, Señor, levántalo de esa enfermedad. Tú conoces, Señor, su estado, qué tan grave o no esté, pero para ti lo mismo es algo